María, dos cosas. La primera, bueno, darte la bienvenida al acto de Gracias. defensa de tesis. Como sabrás, bueno, estás acá en este acto porque fue aprobado tu cuerpo teórico. Este es el último paso, que es la defensa de tesis. Vas a tener 40 minutos ininterrumpidos, digamos, como máximo, ¿no? Para que puedas desarrollar tu presentación. A los 35 minutos yo te voy a dar un aviso, ¿sí? Breve, pero te voy a dar un aviso. Si es que no terminaste, te voy a dar un aviso para que sepas que te quedan los últimos 5 minutos y puedas redondear o avanzar más rápidamente hacia las conclusiones finales, para que no Ok, te quede inconclusa, porque a los ok, 40 minutos esto se termina, ¿sí? Luego de tu presentación le vamos a dar espacio al jurado para que haga las preguntas que considere pertinentes, ¿sí? Una vez que el jurado haya hecho todas las preguntas y haya evacuado todas sus dudas, vamos a cerrar esta sala y el jurado y nosotros, digamos, nos retiramos de esta sala y nos vamos a la sala de deliberación. En la sala de deliberación se armará el dictamen, ¿sí?, para hacerte la devolución y se acordará la calificación final que se te va a otorgar por esta presentación de tesis. Luego volvemos aquí, te vamos a dar lectura al dictamen, te vamos a dar la calificación y ahí damos por terminado el acto. ¿Está claro, María? sí, ¿Alguna duda? clarísimo. ¿Alguna duda? No, 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 Bien. no, claro. Le doy la palabra entonces a Fabiola Nock para que Muchas gracias. presente, coordinadora académica de la maestría, para que presente al jurado que va a estar presentando, presenciando y evaluando tu presentación. Muchas gracias al secretario académico y bienvenidos todos los que están por ahí. Bienvenida María Angélica, llegó el momento. Y bueno, le damos la bienvenida al jurado. En este caso nos acompaña la profesora María Virginia Marturet. Es abogada especializada en Derecho Empresarial de UBA, MBA en Marketing Estratégico y Dirección Organizacional de UCES, profesora de la Universidad de Palermo en el área de multimedia digital y otras asignaturas que también tienen grado. Especialmente la profesora Marturet está muy enfocada en la generación del impacto social, cultural y comercial vinculado al marketing online y offline, el derecho, la comunicación, la sustentabilidad y la educación como agentes de cambio, trabajando para distintas fundaciones y ONG. También nos acompaña el doctor Federico Lindenboim, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de UBA, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, docente de Historia de los Medios y Sistema de Comunicación, especializado en Sociología de la Cultura, y también docente de nuestra Facultad de Diseño y Comunicación. Así que bueno, dicho esto, le damos la palabra a María Angélica, como dijo el secretario académico, con los tiempos que corresponden de tu defensa y demás. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Fabi. Bueno, cuando quieras podés comenzar y a partir de este momento ya tomo tu tiempo, ¿sí? Ok, buenísimo, gracias. Adelante. Bueno, buenos días a todos los presentes, señores del jurado, docentes y compañeros, al acto de mi defensa de tesis. Me presento. Mi nombre es María Angélica García Mora, soy diseñadora industrial de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. El director de mi tesis es el diseñador industrial Edgar David Rincón Quijano, PhD, perdón. Bueno, antes que nada me gustaría comentarles un poco acerca de la temática de mi tesis, las estrategias de diseño comunicacional de la empresa social Bigger, los aportes del diseño en ámbitos de vulnerabilidad social. Pero antes que nada me gustaría aclararles qué es Bigger. Bigger es una empresa social que fue iniciada en el 2012 en África a raíz de la detección de la ausencia escolar en las niñas y adolescentes que ahí se encontraban. En el 2018 se inició una prueba piloto en la ciudad de Cartagena junto con algunos talleres sobre salud menstrual y el diseño y la entrega de algunos productos de diseño como los que se ven en la imagen. Son el Smart Cycle y la Period Panty.
Este tema surgió como un interés personal en temáticas sociales y, y algunas inquietudes que me surgieron sobre por qué sirvió en África y cómo se podía adaptar esta empresa a Colombia. También a partir de esto pude detectar algunas de las problemáticas que tenía la ciudad en la cual me naturalicé. La conclusión de mi tesis, a raíz de toda esta investigación, fueron los talleres sobre sexualidad implementados en escuelas secundarias de la ciudad de Cartagena como parte de las estrategias de diseño comunicacional de la empresa social Bigger. Influyeron en la resignificación de la menstruación de adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, ya que tanto las charlas como las entregas del kit lograron naturalizar cuidados sobre la higiene menstrual y erradicar mitos al respecto. Bueno, en cuanto al recorte temático, en la foto aquí presente podrán ver uno de los talleres, una muestra de los talleres donde se les está enseñando a las niñas cómo se debe usar la period panty. El recorte que se realizó fue en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el 2018, año donde se iniciaron los talleres, hasta el 2019, año donde se logró recabar la información de los resultados de los mismos. La investigación es de carácter mixto. El objeto de estudio, como dije previamente, fueron los talleres Bigger junto con los productos brindados durante estos talleres. La población en la cual esta se enmarcó fue las niñas vulnerables de 11 a 16 años. Entonces, la pregunta problema que guió toda la investigación fue de qué modo las estrategias de diseño comunicacional implementadas por la empresa social Bigger influyeron en niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena. Acá podrán ver el recorrido metodológico que se realizó para la investigación presente. El objetivo general que se planteó fue analizar cómo las estrategias de diseño comunicacional implementadas por la empresa social Bigger influyeron en adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena, Colombia. Objetivos específicos: identificar y analizar las estrategias de diseño comunicacional implementadas por la empresa, analizar de qué manera los elementos de diseño son implementados para generar un vínculo con adolescentes a través de las campañas, identificar y explicar en qué sentido el diseño efectúa un aporte en el caso de los talleres y acciones implementadas por Bigger en adolescentes en condiciones de vulnerabilidad de la ciudad de Cartagena. La hipótesis principal se las mencioné previamente, y la hipótesis secundaria que sirvió de guía y soporte para la general es que las niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social de la ciudad de Cartagena transitan su periodo menstrual con la necesidad de ocultarlo o invisibilizarlo debido a la falta de acceso a productos para el cuidado de su higiene menstrual. Los antecedentes que fueron claves como guía para esta investigación fueron algunos aportes realizados por ETSE 2014, donde se analizaban las estrategias de diseño gráfico, marketing, comunicación, a partir de campañas anti-tabaco. Estas campañas eran dirigidas a adolescentes y fue de gran utilidad para la tesis, puesto el análisis del perfil del target, que eran adolescentes, del mismo modo que en la presente investigación. Otro trabajo fue de Feliti, donde se analizaron algunos de los antecedentes, objetivos y acciones de la empresa argentina Cíclica, que es la primera en fabricar copas menstruales. En este trabajo de investigación fue de relevancia porque se ubicaron escenarios políticos, sociales, culturales y espirituales y defensas que convergían en la defensa del medio ambiente, donde las premisas que preponderaban era el empoderamiento femenino. Y el trabajo de Arisa, Espinosa y Rodríguez, autores que se proponían comprender los desafíos y experiencias de la menstruación en niñas y adolescentes de comunidades rurales del Pacífico colombiano. Este estudio también fue clave y permitió identificar
que había información insuficiente al momento de la menarquía, sumado a muchos prejuicios que hacían que la menstruación se experimentara con vergüenza y mucho ocultamiento. Para el marco teórico de la investigación se trabajaron conceptos de vulnerabilidad social de autores como Moser, Wilches-Chaux, Macías. Para salud menstrual se trabajó Felitti, Someri Sain, Winkler y Rowe. Y para diseño estratégico, Marín, Mancini y Meroni, Nelson. Y para diseño centrado en el usuario se utilizaron conceptos de Schmidt, Picard, Bredenburg y Norman. El tipo de investigación, como les comenté previamente, es de carácter mixto, con el uso de técnicas de ambos enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo, pero mayormente orientado hacia una óptica cualitativa, permitiendo así el uso de técnicas más amplias y dinámicas. Las herramientas que se usaron fueron relevamiento bibliográfico primario y secundario, en el que se incluyen las encuestas iniciales previa a los talleres, entrevistas a profundidad a Diana Sierra, diseñadora, a la directora del programa de Viguer, y también a talleristas de plan internacional. Encuestas finales a las niñas que fueron posteriores para evaluar el impacto, que fueron de realización propia, y observación y análisis de los productos realizados por la empresa para los Period Panty y el Smart Cycle. Bueno, para empezar el desarrollo de la investigación se hizo una división entre los 3 ejes principales, empezando por la vulnerabilidad social. Este es un concepto que requiere de algunas explicaciones vinculadas, que son tanto el concepto de vulnerabilidad como el concepto, la concepción, de los grupos sociales que se consideran vulnerables. Para el estudio, para la investigación, se tomó el caso de la población femenina, que eran adolescentes de la ciudad de Cartagena, con lo cual también se buscaba conocer cuáles eran las problemáticas que podían resultar de la vulnerabilidad de este grupo. Para esto se tomaron declaraciones de la ONU sobre un país de desarrollo sostenible, quienes afirman que para que un país se considere pobre se caracteriza por la carencia severa de necesidades básicas como son alimentación, salud, higiene, información, educación, entre otros. Por ende, no solo depende de los ingresos económicos que tenga un país, sino también que el acceso a servicios que estos tengan. Dicho esto, el deber del Estado básicamente radica en la reducción de la carencia de estos recursos y servicios a través de políticas públicas. Sin embargo, cuando el Estado no llega a cumplir a satisfacer estas necesidades, es cuando intervienen entidades privadas y ONGs, entidades privadas y ONGs. Por otro lado, la vulnerabilidad también evidencia las desigualdades existentes de una sociedad que son diversas en tipos e intensidades. Para esto tomé la clasificación brindada por Wilches, quien lo clasifica en 3 tipos: natural, física y económica. La natural refiere a condiciones ambientales y sociales difíciles que pueden dificultar el desarrollo de la propia persona. Física es referente a la ubicación de la población en zonas de riesgo por pobreza o condiciones ambientales que también no aporten oportunidades para una localización de menor riesgo. Y económica es decir, por la insuficiencia de los ingresos, desempleo, explotación, inestabilidad, que también generen un grado deficiente de organización y de inserción en la sociedad. Entonces, para poder identificar con certeza cuáles son los puntos que convierten a este grupo de foco de la investigación en vulnerables, se analizaron los resultados del primer instrumento, que es la relevación bibliográfica, a partir de las encuestas hechas a niñas y adolescentes por la empresa Viguer y Fundación Plan Internacional. Esta encuesta se realizó con el fin de recabar información de primera mano sobre cómo se vivencian estas niñas su periodo menstrual y cuáles son las herramientas que se les pueden brindar para que realmente tengan un uso adecuado de su higiene y de salud.
Dentro de estas encuestas, como podrán ver, estos son algunos de los ítems que se preguntaron o que fueron tenidos en cuenta para el presente investigación, y se encontraron que el 55% tenía dificultades de acceso a fuentes de agua, el 17% problemas de ausencia que no eran relacionados a la menstruación, entre algunas razones eran el embarazo o estaban encargadas del hogar y finanzas, y en general tenían un bajo porcentaje de conocimientos sobre la salud menstrual. Con base en la clasificación dada por Wilches, entonces entendemos que el grupo con el cual estamos trabajando es vulnerable por razones físicas y también económicas. Hablando un poco de la población con la que se trabajó, fueron 94 participantes del departamento de Bolívar. Plan Internacional, quien actuó como patrocinador del proyecto, definió para la prueba piloto la población que estaba basada en adolescentes que estuvieron activas en el proyecto con la fundación. Para su participación siempre se toman en consideración los barrios, localidades o municipios de una ciudad que presenten déficit de recursos, o para el propósito de este taller que también presenten déficit en conocimientos. Cartagena, a su vez, también elegida como la primera ciudad de Colombia para ejecutar estos talleres, va de la mano con el contexto social que esta la acompaña, la cual para el 2019 se ubica como uno de los departamentos más grandes del país, el tercero con un Producto Interno Bruto más alto. Sin embargo, esto no repercute en el mayor bienestar de toda la población, siendo que para el 2018 se encontró un porcentaje de pobreza del 25% y la tercera ciudad del país con mayor pobreza. Esto lo que evidencia es la desigualdad social que se presenta dentro de la ciudad. De este modo también se agrava al combinarse elementos como son la pobreza y la informalidad de la vivienda, que son algunas de las características de estas dos localidades que se utilizaron para el taller. Por otro lado, también cabe recalcar que Colombia tiene un Código de Infancia y Adolescencia donde se establece que la protección integral del reconocimiento de los niños y adolescentes son como sujetos de derecho a la garantía y cumplimiento de los mismos, siendo estos también posibles de ser vulnerados por estar en proceso de crecimiento. Y un dato que no es menor y por lo cual también se considera crítico la situación de los adolescentes en Colombia, que según estadísticas la tasa de fecundidad en menores de 20 años venía en aumento, alarma que se prende al considerar que pueden ser jefes de hogar en una edad que no están preparados y que sumaría al 13% de cartageneros que son jefes de hogar y que no cuentan con una educación, sumando así a la futura pobreza del país. Siguiendo con el segundo eje, que es la salud menstrual, según la Organización Mundial de la Salud, se considera que es adecuada la salud menstrual cuando las niñas y las adolescentes tienen una concepción acorde de la misma, y tienen un buen conocimiento sobre su ciclo, el acceso a materiales higiénicos, dignos, seguros, y cuando no sufren miedos, inconvenientes o vergüenzas que sean producidas por prejuicios culturales o restricciones que rodean a la menstruación. Como podemos ver en gráficas, esto es el porcentaje de las niñas en cuanto a conocimiento sobre la menstruación previo al taller. Casi un 80% de las niñas tenía poco o nada de conocimiento sobre la misma. Sin embargo, un 93% tenía una concepción positiva sobre el ciclo menstrual. La prevalencia de la higiene menstrual inadecuada en poblaciones vulnerables es un problema que es de salud pública y que es cada vez mayor en todo el mundo. A nivel mundial, las mujeres carecen de acceso a productos de higiene femenina, y lo cual esta falta de recursos puede afectar lo que es su salud menstrual, que a su vez también se puede convertir en una amenaza no solamente para la salud, sino para la seguridad de las mismas.
La capacidad de practicar una buena higiene menstrual es ante todo una cuestión que es de derechos humanos. Razón por la cual después de las encuestas se procedió a hacer los talleres que también se vieron necesarios, puesto que en las investigaciones se detectó que el plan educativo brindado por los colegios del Estado en Colombia era limitado y poco abierto, bloqueando un posible acercamiento de las niñas y las adolescentes, incluso de los varones, ante dudas o incertidumbres. Bueno, la discusión sobre la menstruación en entornos públicos también se vio que tiene una larga historia de estigma y de vergüenza, que incluso en algunas culturas la menstruación se considera como una parte sucia de la vida femenina y hasta el día de hoy sigue siendo un tema tabú entre muchas poblaciones de todo el mundo. La salud menstrual también es analizada por, como afirma Winkler y Rowe, como un tema de igualdad de género. Astrup también se refiere a esta desigualdad como una forma de pobreza social, porque afirmando que las mujeres no se les da la información correspondiente o el espacio o el estímulo para poder hablar sobre la misma como una función corporal normal. Uno de los más altos desafíos también es mejorar las prácticas de la salud menstrual a nivel mundial, y para ello se detecta que lo importante es acceso a recursos educativos y un discurso mayormente abierto. Como verán en la gráfica, las niñas, de lo que se detectó, son los porcentajes de las personas a las cuales se dirigían cuando tenían algún inconveniente con su menstruación. Se notó que un 95% conversaron con una mujer, y de hecho quienes realizan los talleres debían ser mujeres para poder generar el vínculo durante las charlas con las mismas. Acá podemos ver que las niñas presentan una incomodidad casi en un 32%. Para muchas de las mujeres la menstruación no es más que un inconveniente mensual. Quizás para muchas de nosotras, porque se puede manejar de manera fácil y privada, incluso podemos hasta tener opciones de cómo solventarla. Sin embargo, hay muchas mujeres en las cuales no tienen recursos ni la educación necesaria para poder practicar esa buena higiene. Y se les convierte mes a mes en un momento de gran incomodidad, vergüenza y afectando la debilidad misma. Incluso en comunicaciones internas con Tatiana Reyes, directora del programa, también se logró detectar que muchas de las niñas incluso llegaban al punto de la inocencia de entender que si no tenían el periodo, que si tenían el periodo y entrando en un río podían quedar embarazadas. Por eso era más notorio la necesidad de poder entender el cuerpo. Bueno, la variación de las prácticas de higiene menstrual entre las poblaciones vulnerables también está muy influenciada por la forma en que una población entiende el concepto de salud menstrual. Si bien hay algunas culturas donde celebran la menstruación y el inicio de la misma, hay otras donde se descuida por completo y se genera cierto tabú en hablar del tema. Incluso hay algunas culturas en las que se les enseña a las mujeres a seguir un código de etiqueta menstrual según Sommer. Y esta etiqueta lo que requiere es que las mujeres administren discretamente sus menstruaciones para que el proceso se mantenga en secreto. Y esto asegura que la menstruación de la mujer esté oculta de los compañeros o de la figura masculina con la que se encuentran más cercana. En gráficas podemos encontrar también que muchas de las niñas siempre encontraban dificultades dentro de las actividades diarias. Incluso un 74% indicó que tenía una relación negativa entre el sangrado y su desempeño. En estos talleres cabe resaltar que no solo se informa, sino que también se les entregan a las niñas los productos de Big Girl, con las explicaciones que son sobre su uso y su cuidado, así como del cuidado de la higiene personal y la información que les es brindada.
desde una óptica que también resalta un tema que atañe a todas las niñas con el fin de poder naturalizar el proceso, ya que los miedos y las dudas son comunes en general en todas, junto también con las falsas creencias que se puedan generar por su entorno. Perdón. Avanzando con el tercer y el último eje, desarrollamos que, según Marín 2019, el diseño estratégico es el estudio que se aplica con el objetivo de poder solucionar problemas a partir de objetos o servicios que puedan mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Esto es también según la cultura y en el espacio en el que se puedan desenvolver. Para Marín, una gestión efectiva de diseño contribuye al desarrollo de perfiles de usuarios y proposiciones de valores que pueden conducir a una comercialización y que esta información es traducida en la forma en general del producto a través del color, la textura y los elementos en general que la puedan conformar. Entonces, dentro del enfoque estratégico, vemos que Bigger fue encarada desde el diseño centrado en el usuario, que es, como dice el concepto mismo, el proceso en el cual la persona es fundamental, y el diseño se centra en los factores cognitivos a medida que entran en juego durante las interacciones de las personas con los productos, en este caso de las niñas con los productos, considerando aspectos claves del diseño centrado en el usuario, como lo son la utilidad y la usabilidad. Dentro de la segunda herramienta de investigación, me encontré con la entrevista a profundidad con Diana Serra, diseñadora de Bigger. Esta entrevista, el objetivo era conocer el proceso de diseño y los objetivos de los talleres de primera mano. Todas las definiciones del diseño centrado en el usuario están caracterizadas por el foco que se pone en el usuario a lo largo de todas las etapas que conforman el proceso de un producto, según RECA. Para el caso de Bigger, el foco fue el usuario desde la fase de diseño e ideación misma, donde se incluyó al usuario en un contexto alterno, hasta el usuario siendo partícipe en los talleres mismos. El diseño inicial para la experiencia del usuario es un proceso que es creativo, en el cual se crean ideas de diseño que son alternativas, donde se debate y se seleccionan ideas específicas. De primera mano, Diana Sierra describió con más detalle este proceso como co-creación, donde básicamente lo que realizó fue crear prototipos, poniéndolos a consideración del usuario, en este caso las niñas, y se tomaron las recomendaciones de su misma voz. Para este caso, el atributo que fue más valorado y que incluso dentro del contexto en Cartagena también fue el color de los period panty en general de la imagen de la empresa, donde se llegó que el azul y el morado podían ser los colores adecuados para poder matizar el rojo de la sangre y poderlo disimular. Aclarando que más allá de que con las entrevistas y los talleres y todo estos talleres, lo que se buscaba era poder naturalizar y enseñarle a las niñas que no se debían ocultar. Se tomaron en consideración el azul y el morado para poder generar un vínculo hacia las niñas, el cual se denotó que fue exitoso en ese sentido. Cabe aclarar también que el proceso sirvió para poder definir el usuario final y quiénes serían los consumidores, quienes recibían de parte de la fundación, que en este caso son quienes hacen la compra de los talleres o de los productos y se los brindaban a las niñas. En ánimos también de aclarar por qué la marca, al no ser sin ánimo de lucro, la consideramos con diseño social. Explico un poco el concepto de empresa social, que es en el lugar donde encaja. En sí misma la empresa lo que busca lograr es una sostenibilidad financiera y económica. Y a la par de ello, lo que buscan como tal es poder recuperar lo que se invirtió. En general, no reciben un dividendo mucho mayor al invertido, sino que usan todo lo ganado para poderlo
para poder seguir en mejora del producto y poder solventar la empresa como tal. De esa manera es como esta empresa se mantiene. Bueno, entonces, con la última herramienta, que fue la observación, se hizo un análisis de ambos productos, como lo mencioné previamente. Para este caso, la Period Panty, se hizo un análisis morfológico, un análisis técnico y un análisis funcional. Dentro de al análisis morfológico, uno de los atributos que fue más destacado, como lo mencioné previamente, fueron los colores. Y dentro de la forma y la estructura, las cuales las niñas aseguraban ser un modelo cómodo. Sin embargo, en la parte de las dimensiones, que fue diseñado para ser estandarizado por talles, este tuvo un efecto, digamos, por decirlo de alguna manera, negativo, ya que las niñas, al ser donde se aplicaron los talleres, al ser de una contextura un poco más delgada que los talles que se les brindó, muchas de ellas no los pudieron usar, viendo una falla no en el producto como tal, sino en la planeación de la implementación de estos talleres. Estas niñas no pudieron usar los period panties, sin embargo sus madres los pudieron usar y fue como pudieron mantener viva la función del producto en sus hogares. En este caso específico, el diseño estratégico está plasmado en los productos de Bigger y lo que busca es mejorar el tránsito de la menstruación en las niñas de entornos vulnerables en Colombia. Lo que se buscaba a través de un diseño moderno, de colores y de textura que además fuesen atractivos, cómodos y funcionales. Por otro lado, dentro del análisis técnico y funcional, la línea de productos Bigger es un ejemplo de diseño centrado en el usuario. En el caso de las Period Panty, que son el producto más entregado en los talleres impulsados por la empresa, estas no solo, como dije previamente, las percibieron como cómodas y atractivas, sino que también durables y funcionales. Otra parte de la funcionalidad que no se pudo rescatar dentro de estos talleres fue el hecho de la funcionalidad. Entonces, definimos la usabilidad, perdón, de la utilidad. Definimos la usabilidad como un atributo que indica la facilidad en su uso. En general, se detectó que para las niñas era de fácil uso. Sin embargo, cuando hablamos de la utilidad, quien Norman la identifica cuando una interfaz puede complementar aquello que los usuarios precisan. Lo que los usuarios precisaban para el caso era la protección del periodo, lo cual se cumplía. Sin embargo, uno de los atributos que tenía este producto es el fácil lavado de las toallas. Y las niñas, al ser tan pequeñas o no tener la cultura de lavado, decidían alterarlas de cierta manera que no tuviesen que lavarlos, sino que en vez de colocar una toalla lavable, pudiesen colocar una toalla que fuese descartable, y para poderle dar el uso que a ellas les parecía correcto. Pasando con el segundo producto, el Cycle Smart, también se hizo un análisis morfológico de las dimensiones en general del producto, donde lo que más fue valorado fueron las dimensiones y el atributo de la portabilidad. En cuanto a los talleres, sobre esto también puede afirmarse que se encuentran centrados en las necesidades del usuario, ya que desde los mismos se pueden abordar problemáticas que son propias de las niñas que asisten a los mismos, desde una perspectiva que les pueda brindar información necesaria para una mejor salud menstrual, pudiendo acceder mediante los mismos a información sobre el modo en que deben cuidar su higiene durante el periodo, así como también se les enseñaba
a utilizar y conservar los productos Period Panty que reciben junto con el Smart Cycle. Algo que se destaca sobre este producto, que se destacó, es que las niñas que tuvieron acceso al dispositivo versus las que se les educó empíricamente, tuvieron una mayor recordación y dominio del ciclo menstrual, dejando en evidencia la utilidad apropiada del producto para fines educativos. Además, como señala Halprin, es aplicable al caso en cuanto la empresa Big Girl no solo crea productos, sino que también se busca producir significados culturales que permitan a las niñas cambiar el modo en que vivencian la menstruación a partir de productos que puedan ser llamativos y que tengan un significado con el cual ellas se vinculen. A partir de esta es la gráfica con la que viene las charlas para el Smart Cycle. También cabe aclarar que el Smart Cycle no se le entregó a todas las niñas, solamente fueron un pequeño grupo, que fue el primero, porque fue desarrollado en 2 días, y las niñas que tenían el segundo día siempre aclamaban tener el Smart Cycle. Sin embargo, la explicación que venía con este producto se les fue brindada desde la parte de los talleres. De acuerdo con la teoría actualmente más adaptada de las emociones, se dice que una emoción es provocada por una valoración de un evento o situación como potencialmente beneficiosa. Eso es la interpretación de un evento en lugar del evento en sí que causa la emoción. Una emoción es, por lo tanto, el resultado de un proceso cognitivo. Para este caso, las niñas que carecen de recursos menstruales reciben un producto que es cómodo, funcional y portable para atravesar su periodo menstrual, pero que además es estético. Y se genera un vínculo que es emocional con la marca y con los productos en sí. Esto analizado en las palabras de las entrevistas y en el uso continuo hasta el año 2020, donde se pudo recabar información con las talleristas. Bueno, para este punto se hizo un relevamiento de los datos de las niñas y adolescentes de la localidad de Villanueva. Entonces la gráfica lo que revela es el antes y después solo de ellas, demostrando también cómo el conocimiento sobre el ciclo menstrual, que era una de las partes más importantes de los talleres, generaba un cambio. Este cambio no se dio de la noche a la mañana, sino que fue necesario la incorporación de de los productos en su diario vivir. Si bien los productos entregados en los talleres no cubrieron algunas de las funciones para las cuales fueron diseñados por temas de planeación, se encuentra que los talleres donde existe una charla que acompaña a los productos también genera un cambio, donde se puede parecer insignificante ante la cantidad de adolescentes que se evaluaron, pero que a largo plazo y en el voz a voz también puede impulsar a grandes cosas que van desde una de las problemáticas descubiertas al inicio sobre el desconocimiento del ciclo, impulsando a normalizar su percepción. Disculpame, María, te quedan los últimos 5 minutos, así que anda redondeando. Sí, ya voy a redondear, justamente. Gracias. Impulsando a normalizar la percepción y a debatir sobre ella misma. Este es el marco teórico que acompañó toda la investigación. Los aportes al campo del conocimiento. Se avanzó sobre un tema que fue poco tratado desde el ámbito del diseño, como es la educación menstrual de las niñas y adolescentes. También se rescató la mirada acerca de un tema que es discutido de forma tecnológica por la academia, posibilitando un aporte teórico para nuevos debates del diseño centrado en el usuario. Y como conclusión, los talleres sobre sexualidad implementados en las escuelas secundarias de la ciudad de Cartagena como parte de las estrategias de diseño comunicacional de la empresa social Big Girl, influyeron en la resignificación de la menstruación de adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, ya que tanto las charlas como la entrega de los kits lograron naturalizar
cuidado sobre su higiene menstrual y erradicar algunos mitos al respecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muy bien, María Angélica, muy bien. 6 minutos. Profesor Gaito, no sé si damos palabra al jurado ya para que haga alguna consulta, pregunta. Sí, yo creo que habría que dar la intervención al jurado y que hagan las preguntas que consideren convenientes o comentarios o lo que decidan. Entonces vamos por primero la profesora Marturet, que está por ahí, para que te haga alguna consulta o alguna inquietud que haya observado tanto en el documento como en tu presentación. Bien, bueno, hola María Angélica, si bien nos vimos, o más que nada nos comunicamos a partir de escritos por esta nueva normalidad, bueno, un gusto poder verte y que detallaras todo el análisis y la investigación que estuviste desarrollando. Voy a hacerte dos preguntas que, bueno, en principio me parece muy, ya te digo, muy interesante, la temática me parece importante, dice, que se empiece a trabajar también en toda América, no sé, ese tipo de cuestiones que la vemos a veces desarrolladas en otros espacios, como ser, no sé, en África, y vos mencionabas que ahí también surge, pero me parece que está bueno empezar a hablar de lo que nos pasa en América toda, latina fundamentalmente, en el caso que nos ocupa hoy. Entonces mis preguntas, una tenía que ver, me pareció muy interesante, perdón, voy a hablar algo más de lo que me parece interesante, cuando hiciste el desarrollo de la explicación del diseño aplicado al usuario, que comentaras qué es lo que falló. Me parece muy bueno, me pareció muy rico porque, bueno, hablaste de la planificación, hablaste de cuestiones que iban más allá del diseño o no. Una de mis preguntas tiene que ver con eso. El rol del diseño que vos ves que tiene en todo este desarrollo que hiciste y del diseño social, ¿dónde ves que impacta? Esa es una de las preguntas. Si querés te hago esta pregunta, respondele y después te hago la otra. Ok. Bueno, el diseño social, dentro de todo el marco que fue la investigación, partía no solamente de algo que ya estaba, digamos, prediseñado, porque como lo mencioné, ya era algo que estaba aplicado a otro contexto, sino que se trató de encontrar y de personalizar, por decirlo de alguna manera, a las necesidades que necesitaba esta población que era de Cartagena. Entonces, no solamente se diseñan productos, sino que también se diseñan servicios. Y en este caso, lo clave fue realmente hacer un diseño que fuera integral entre el producto y el servicio, donde se le dio la importancia al producto como tal, pero sabiendo que eran productos que podían cumplir un ciclo, dejar algo más allá que no fuese aferrado, digamos, como algo tangible, algo que se acabara, algo que pudiese tener una finalidad, sino que complementarlo con algo que realmente pudiese tener mayor perduración, que era más que todo la idea al hablar de resignificar la menstruación, digamos. Ese siento que fue el aporte del diseño social. Encontrar a partir de la problemática brindada cuál era una solución que no estuviese aferrada a un diseño de un objeto. Bien, ok, perfecto, buenísimo. Y bueno, la otra pregunta estaba también como vinculada a esto, que en una primera etapa mencionabas como el título de tu tesis, la resignificación de la menstruación, y la segunda etapa lo mencionaste como aportes del diseño, justamente siempre enfocado en el ámbito de la vulnerabilidad social, con lo cual iría como un poco más allá, con todo esto que nos contaste hoy, con esto que viste que se podía mejorar, o digo, que en una primera etapa de Digger quedó desarrollado en este entorno de estos talleres, vos, ¿cómo crees que se podría desarrollar capacidades y tu desarrollo profesional y personal a un impacto más abarcativo sobre lo que es el desarrollo de estas niñas una vez que pasaron el taller? Digo, Se me ¿crees que hay algo más que se entrecortó puede un hacer? Y vos poco. desde tu rol de diseñador. Se entrecortó un poco y te Vuelvo a preguntar. escuché, perdón. No me entendiste nada. No, vuelvo rápido.
Decime si me escuchas. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, sí, ahora sí. Bien, ok. La pregunta era, tomando estos dos aspectos, es ¿qué consideras vos como tu rol profesional podrías mejorar para desarrollar un impacto real y más concreto para el futuro de estas niñas desde tu aporte como profesional del diseño? Ok, bueno, para hablar del aporte y basada, digamos, en aquellas fallas que también se encontraron en el camino, poder también entender un poco más a profundidad el sector y de pronto las edades a las cuales nos estamos manejando. Porque inicialmente se estaba esperando que de pronto las niñas pudiesen adoptar, las niñas se adaptaran al producto o el usuario como tal se adaptara al producto y en general es el producto el que se debe adaptar al usuario en general. Entonces, si desde el producto no se puede hacer, tratarlo de hacer a través de los servicios, como por ejemplo, esto que sucedió con los talles, que pareciera algo mínimo, pero que a largo plazo la idea era que pudiesen darle uso. Bigger no solamente tiene estos dos productos, tiene más productos. Entonces, de pronto pensar que este producto era si realmente era el correcto para esta población o si de pronto podía intervenir uno de los otros productos junto con la explicación. Esto por el lado de los talles y también abarcando un poco la otra situación que sucedió, que fue, bueno, no, son muy chicas y no están dispuestas a lavar o capaz tampoco se les dio como una explicación general de todo, era porque cuando yo entiendo el producto de Bigger también lo veo como un producto que ayuda a la sustentabilidad. Entonces, de pronto, hacer un poco de concientización también desde ese lado y no solamente desde la parte de salud menstrual, hubiese podido también darles a ellas un mayor uso y valoración del producto mismo para que realmente fuera lavable y no se tuviera que intervenir con productos descartables que realmente no apoyen lo que es el medio ambiente. Así que creería que ese sería como lo enfocaría. Bien, ok, me parece súper interesante y lo comparto porque tal cual, tuvieron ellas que la experiencia fue rica, pero bueno, faltó esa justamente, fue negativa al momento de verificar que ellas no podían usarlo, ¿no? Como que fueron parte en una primera etapa, pero en la segunda es como que, bueno, en el momento del uso del producto, bueno, se lo tuve que dar ahí mamá. Entonces, me parece también muy, muy bueno y tal cual, al usar el descartable pierde la cuestión de sustentabilidad, pero es esto, seguir trabajando en el usuario final y aprender de él. Así que bueno. Aprender. Gracias. Buenísimo. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, respondida la primera parte. Ahí estamos con el doctor Leidenboim. Anda por ahí. Federico, ¿estás por ahí? Estoy Por acá. favor, palabra entonces. Bueno, María Angélica, primero felicitaciones por haber llegado a esta etapa, por haber transitado por todo este proceso. Me pareció también, como Virginia, muy interesante. Hay un cruce muy rico entre no solo la cuestión de género, sino también la cuestión social, y eso es más que relevante, y eso es algo importante de una tesis, ¿no? Que la investigación también tiene una función, y eso es más que valorable. Me gustó tu defensa, me parecía que quería ver esto como un poco que presentaras los resultados de las encuestas, de las entrevistas, que mostraras todo el acervo de información que pudiste ir recuperando y que tenía que ver eso con los resultados de la investigación, que pudieras eso, mostrar ya una interpretación de toda esa observación y esas entrevistas, y no que quedara como una colección de datos. Así que felicitaciones también por la defensa. Después te diré después al final algunas cuestiones puntuales sobre hipótesis y objetivo, porque la evaluación también es una instancia sigue siendo una instancia de aprendizaje, así que es eso, como para ir ajustando, porque espero que esto siga
después que sigas trabajando en este tipo de cuestiones. Mi pregunta también va por, sí, un tema que a veces me parecía como que, creo que lo entendí un poco mejor ahora, que era, a veces me parecía como que había una ambigüedad del objeto, si era más bien los talleres y la cuestión del acercamiento de todos estos productos a la población que tienen seleccionada, o si era los propios productos, si era el diseño de los productos. Creo que entendí mucho más que vos pensabas al diseño como una cuestión mucho más general, donde están estas dos cosas articuladas, y por eso la pregunta era a la articulación. Una por una duda que es, a mí me llamó mucho la atención como un producto pensado para los sectores más vulnerables a nivel social tiene todos nombres en inglés, por ejemplo, que por ahí tiene que ver con algo del imaginario de los sectores populares en Colombia y demás, que creo que aquí no funcionaría, en principio, ¿no? Habría que probarlo, pero creo que no funciona. Entonces, quería preguntarte por esos imaginarios sociales de los sectores populares, y si tiene que ver también con, por esto que planteabas de las fallas y demás, si tiene que ver con la planificación, si fue porque fue una traducción de estos ensayos sudafricanos, eh, digamos, y cómo impactó, cómo se articuló esta idea del diseño y de dar un nombre en inglés, ¿no? Con la idea de cultura norteamericana, con el acercamiento a los sectores populares. ¿Cómo es esa articulación entre estos talleres y la cuestión más social con la cuestión del diseño y la cuestión más estética y la cuestión del inglés? Y la otra pregunta que va con eso es, esto fue en escuelas, quería saber cómo era el acercamiento para que participen, si era algo que era una actividad escolar o era convocatoria libre. ¿Qué pasa con adolescentes que por ahí quedan por fuera de la escolaridad, que es algo que suele pasar mucho en los sectores más vulnerables, y cómo se podía hacer un acercamiento a eso, y si había algún tipo, si el plantel docente estaba presente, si había algún tipo de puente entre, digamos, esta empresa social y la población a la que se acercaba. Ok, espero acordarme de las dos preguntas. Bueno, la primera, la articulación fue, sí, como dijiste, efectivamente fue una traducción de un producto que fue utilizado en otro contexto, que ni siquiera era, como decirlo, americano, por lo cual estaba en inglés, sino que era africano, y entonces la manera más fácil que se encontró fue de ponerla en un idioma neutro. Sin embargo, o sea, al poderlo trasladar, la única adaptación que realmente se hizo fue en el servicio como tal. En los productos todos se mantuvieron de la misma forma, como mencionas, con los nombres que son en inglés, pero bueno, las niñas en realidad a la hora del uso, cuestión que tampoco intervino con cómo lo asimilaban, sino que lo llamaban como mejor les parecía, como les salía. Si la bombachita se llama period panty, no le llamaban period panty, sino que le decían panty, o de pronto el Smart Cycle, no le decían Smart Cycle, sino quiero un cosito. Pero por eso pienso que trasciende un poco más allá de lo que realmente es el producto, sino que el entendimiento de su uso, porque sabían, o capaz a veces lo podían mencionar desde, lo podían llamar desde cómo entendían que funcionaba. El cosito de la menstruación, el panty para esto. Entonces por eso también creo que desde ese lado fue como se percibió que esa articulación de alguna manera pudo ser efectiva dentro de esta población. Y la segunda pregunta, no me estaría acordando cuál es, si me haces un resumen, perdón. No me acuerdo cuál era la segunda pregunta que te iba a... Sí, no, por un lado era eso, digamos, cómo veías vos la articulación entre algo social y el producto, pero Sí. también, digamos, preguntarte un poco también sobre cómo fue el acercamiento. Vos hablás de estas fallas, ¿no? De, por ejemplo, que se dieron cuenta que los talleres no funcionaban. Entonces, y me preguntaba también por lo del inglés, es,
¿Hubo estudios previos de la población? ¿Hubo algún enlace? ¿Sí? Generalmente hay alguien de la población que funciona como enlace, preguntaba por el equipo docente en las escuelas, y también qué pasaba con el barrio, con aquellas adolescentes que por ahí quedan por fuera de la escolaridad, digamos, ¿no? Si había no. alguna instancia. Perdón. No, sí, cuando lo que preguntabas, creo que lo mencioné muy superficialmente en la defensa, y cuando les aplicaron los talleres, la clave para elegir la población como tal fue la Fundación Plan Internacional, que fue la que intervino como agente intermediario entre Bigger y las niñas. Intermediario por darle un nombre, pero realmente fueron quienes hicieron el patrocinio de todo este tema. Para el caso de la escolaridad, no se eligieron colegios y escuelas como tal, sino que se aplicó en barrios, y podían haber siempre diversidad de colegios y de niños en general. O sea, por lo tanto, que estar en una escuela no era como una condición para poder recibir. De hecho, el plan tampoco se denota como una capacitación integral de educación sexual, sino como un complemento educativo directamente. Y el tema de las docentes, sí, hay algunas que intervinieron porque se realizaron dentro de escuelas, pero las escuelas eran las sedes de encuentro, no eran o sea, no solamente se trataba en esa escuela, sino que usaban esos lugares para encontrarse directamente diversas niñas. Entonces se educaba, estos talleres no solamente se usaron para capacitar a las niñas, sino que previamente había una capacitación a talleristas de la fundación y a personas que están constantemente en contacto con las niñas. De hecho, gracias a estas personas fue que yo pude tener un acercamiento un tiempo después de realizado el taller, porque todavía estaban en contacto con la población, y podía hacer un seguimiento de cuáles eran las personas a las que se les había hecho inicialmente las encuestas. Perfecto, gracias. Gracias, María Angélica. Bueno, muy bien, María Angélica, entonces todo respondido. Profesor Gaito, nos estamos yendo a la otra sala y volvemos para el dictamen final. Correcto, si no hay más preguntas ni más comentarios. Volvemos. Ok. Bueno, ahora nos vemos. Entonces silenciar y apagar las cámaras, que ya se incorporó el jurado para el veredicto final. Así que bueno, bienvenidos nuevamente, gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si está el secretario académico por ahí, lo veo. No sé si está, me parece que no llegó todavía Federico. Sí, a ver. Vamos a darle un minuto que... Ahí está, buenísimo. Ahí apareció. Estamos todos. Bueno. ¿Estamos? Estamos. Bueno, lo que tengo para decirte, María, es que en mi carácter de secretario académico, y habiendo visto y haciendo cumplir todos los requerimientos académicos y administrativos que implican haber llegado a esta instancia de defensa de tesis de maestría, luego de haberte escuchado tu defensa, luego de que le dimos el espacio al jurado para que hiciera preguntas y comentarios al respecto, nos retiramos a la sala de deliberación. Hemos acordado en la deliberación una calificación. Tu calificación es que está aprobada. Ya te voy a dar la nota numérica al final, pero para pasar a darte la nota numérica, primero lo que vamos a hacer es que le doy la palabra a Fabiola Nob para que dé lectura al dictamen que hemos acordado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, María Angélica, más tranquila, ya está, pero a escuchar ahora lo que viene. Bueno, la idea, un poquito poniendo en tema a todos los participantes, vos sabés que tu tesis había sido evaluada en primera instancia, tuvo observaciones por el jurado, luego se entregó un informe, vos llevaste adelante ese informe y volviste a entregar tu tesis, y hoy nos encontramos en este grato momento, por suerte.
Así que dicho esto, queremos sostener esa instancia primaria porque la verdad que se vio una evolución en tu proyecto y en tu trabajo luego de ese informe. Primeramente quedaba un poco en planos de superficialidad tu tesis, algunos focos no abordados y demás, y bueno, con el informe que se te brindó, la verdad que fuiste corrigiendo todo esto, y involucrando esto del diseño social en la tesis, haciéndolo jugar en otras instancias, por lo cual, felicitaciones por eso. Algunas cuestiones para observar, en primera medida más duras, más metodológicas, se sugiere que revises un poco el tema de esta articulación de la hipótesis con el objetivo general y con la pregunta del problema, retocar un poquito esta hipótesis donde debe ser un poquito más específica, más empírica, donde también dentro de lo metodológico se observa quizás que el objetivo general y el tercer objetivo específico son un poco similares, y nosotros sabemos que el objetivo general se va contestando a través de los objetivos específicos, por lo cual retomar un poquito ahí, reorganizar la info, no viene mal a futuro. Hay algunas cuestiones con el objeto de estudio que también se podrían replantear. Recién charlábamos con el jurado que hay que tener en cuenta en tu tesis cuándo se da comienzo a ese objeto de estudio, ¿no? Se da comienzo con la cuestión de lo social, se da comienzo con tu mirada a través del campo. Bueno, ¿cuándo es que esto, ¿no?, arranca? Bien, vamos a pasar acá. Se sugiere también a futuras investigaciones que profundices sobre el usuario, ¿sí? Que te pares en la mirada del usuario y sobre este comiences a trabajar o investigar. Yo imagino que si vos tomás algún doctorado, querés seguir escribiendo sobre tu tesis, en papers o en lo que sea, quizás ese es un foco para arrancar, ¿no? Para ir al usuario en sí mismo. En las conclusiones faltaron, al menos de lo que se te leyó en el guión, los resultados que van evidenciando cómo se fue sosteniendo la investigación, pero en tu discurso esto se vio. De hecho, el corazón de tu defensa es tu trabajo metodológico. Estuvo muy bien explicado y muy bien graficado. Todos esos pasos que vos llevas adelante con tus herramientas, fue la verdad riquísimo y ahí se fue evidenciando. Tenelo en cuenta que en las conclusiones queda medio desdibujado. Okay. También te sugerimos que veas el tema de la comunicación de las marcas, hasta dónde esta marca es una empresa social, habría que justificar un poco más esa partida. Y bueno, y en general vemos que hay mucha claridad en los conceptos que vos exponés, en las posibilidades que tuviste de responderle al jurado. Sabemos que el momento de las preguntas del jurado es un momento de absoluta incertidumbre. Vos no sabés lo que te van a preguntar y sin embargo pudiste responder y sostener tu defensa. ¿Qué se te recomienda también? Sobre las observaciones que hoy te compartimos, sería interesante que las puedas volcar en el cuerpo teórico y fortalecer esto en una próxima investigación, ¿sí? O sea, no dejes esto en la defensa de tu tesis y ya está, de maestría, sino que lo sostengas y lo trabajes a futuro. Algo chiquito y para finalizar, que te recomendamos también que practiques un poquito en esta virtualidad la posibilidad de defender sin leer, ¿sí? Sé que es complejo, los nervios juegan una mala pasada y demás, y los tiempos encima también, porque el secretario académico estaba marcando ahí los tiempos como corresponde por reglamento, pero sería bueno a futuro que tengas más ductilidad, más frescura en tu presentación. Pero esto se adquiere con el tiempo. Bueno, dicho todo esto, doy la palabra al secretario académico que va a comunicarte tu calificación final. Ahora, María, ahí está. María, viste, considerando mi presencialidad, digamos, en la sala virtual de la deliberación, habiendo acordado una calificación,
de acuerdo a lo que se leyó recién como dictamen, la calificación es que está aprobada y de forma unánime el jurado concluyó que la calificación es 8. Es 8 sobre 10 posibles. ¿Sí? Así que te felicitamos y te damos la bienvenida a este mundo profesional de posgrados. Muchísimas gracias. Muy bien, muy No, bien. muchísimas gracias a todos. Una palabra del jurado, si quieren, por supuesto. Bueno, felicitaciones, Angélica. Bueno, ya hablamos de, nos había parecido el tema, parece súper rico esto que se mencionó al final también, de si te interesa también seguir trabajándolo, hacerlo como ¿no? parte de tu desarrollo profesional. Respecto a las marcas, esta cuestión de lo social es parte también de la parte de los negocios, entender que es parte de eso de que una empresa sea sustentable implica también que trabaje en pos de la sociedad en la que está desarrollándose y que también pueda lucrar para hacer crecer el patrimonio de los empleados, de los socios y también del espacio en el que se desarrolla, ya sea Cartagena y cualquier lugar del mundo. Así que me parece que está bueno seguir trabajando en esa línea. Felicitaciones y fue un gusto enorme. De nada. No, a mí, gracias por todas las observaciones que hicieron que pudiera enriquecer más el trabajo. En serio, muchísimas gracias. De nada. Muchas felicitaciones. Voy a inaugurar Magíster García. Así que ya puedes tirar chapa con el nuevo título. Y bueno, y también adelante con el trabajo. Me parece súper interesante las tesis que en un punto están dialogando con el presente, que de alguna manera están interviniendo en el presente, así que espero que esto no sea solo el cierre de la maestría, sino que abra a seguir trabajando y, bueno, como decía Virginia, ir incorporando estos señalamientos, estas indicaciones para Así fortalecer. será. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Te quería decir, María, que digamos, celebramos desde la facultad y desde el seno del posgrado, digamos, celebramos que hayas abordado una temática social como la que abordaste, porque siempre estamos apostando a mantener el eje del diseño, pero trabajar con la interdisciplinariedad. Y eso me parece destacable en ese caso. Yo lo que te diría como para cerrar, y ahora volviendo un poquitito para tu tesis, yo creo que algo que señalamos hoy en la discusión o en la charla que tuvimos, es decir, tener siempre claro lo siguiente. Hiciste un abordaje de una temática que elegiste y está buena, que está muy bien como temática. Yo creo que había que tener un foco con absoluta claridad, de decir, ¿cuál es la implicancia, cuál es la incidencia del diseño en esta problemática? Si está en el producto, si está en las reuniones, si está en los talleres, si está en la comunicación, si está en todo, cuáles son las redes de comunicación que implican, ¿sí? Esta incidencia del diseño como eje fundamental en esta problemática social. ¿Sí? Yo creo que está en lo que vos planteaste. Me parece que hay que conceptualizarlo con mayor contundencia. Ok. Muchísimas gracias por la recomendación. Vale.